Mi amigo George y yo quedamos muy aturdidos tras recibir el golpe de un balón de baloncesto. Cuando despierto, de repente escucho la voz de mi querida madre. Tam, no dejes que George te engañe de nuevo. Le encanta fingir que tiene amnesia, solo para jugar contigo y complacer a Ariana Rogers. Me quedo helada y miro a George, que acaba de despertar. Lo escucho preguntar, ¿quién eres? Mi mamá continúa. En tu vida pasada, él te lastimó. Le diste una buena vida y todo lo que tenías, pero te falló gravemente para estar con Ariana. Escucha, tu papá está a punto de pedirte que elijas a un niño para que sea tu hermano. No elijas a George. Elige al chico de la familia Muller. Aunque nunca sonríe ni te presta atención, siempre te lleva la botella en silencio durante cada entrenamiento. Antes de que pueda procesarlo, mi papá camina hacia mí y me tiende varias fotos de niños. Me dice, Tam, todos ellos son hijos de soldados que dieron mucho por nuestro país. Planeo adoptar a uno para que sea tu hermano. Tú eliges. De ahora en adelante, seremos una familia. Esta vez, no dudo. Señalo directamente a Clyde Muller. Escucharé a mamá y lo elegiré a él. Cuando papá escuchó mi elección, me miró sorprendido. Tam, ¿no sueles chocar mucho con ese chico Muller? ¿Estás segura de que quieres elegirlo como tu hermano? Piénsalo bien. Una vez que sea oficial, será familia para toda la vida. Mi papá era alguien muy importante en el distrito militar. Cualquiera que se uniera a nuestra familia, básicamente obtenía un pase rápido hacia la cima. La señorita Carrie Sutton, tía lejana de George Greenberg, intervino rápidamente. Tam, George solo tiene amnesia temporal. No te recuerda ahora mismo, pero ¿no te encantaba jugar con él? ¿Por qué no esperamos unos días? Tal vez recupere la memoria. Mamá se burló ruidosamente en mi cabeza. ¡Qué tontería! En tu vida pasada, esa niñita de la familia Rogers estropeó tu lazo favorito. Apenas dijiste nada, y aún así George te dejó afuera. Estuviste bajo la lluvia tanto tiempo que casi te enfermas. Al final, fue ese chico Muller quien salió a buscarte con un paraguas. No dejaba de decir, qué molestia, pero aún así te cubrió con su abrigo. Al escuchar eso, algo en mi pecho se oprimió. No entendía por qué mamá seguía hablando de la vida pasada, pero cada palabra pesaba sobre mí, como si algo pesado me presionara el pecho. Además, Ariana Rogers siempre había sido la persona que más le importaba a George. Siempre estaban jugando a las casitas juntos, y yo era a la que dejaban de lado. Papá, lo he decidido. Quiero a Clyde Muller como mi hermano, dije con firmeza. Papá guardó las fotos y me alborotó el pelo suavemente. De acuerdo, respeto tu elección. En 2 días organizaré una cena y lo haré oficial. Mamá soltó un largo suspiro. Así me gusta. Mi niña crecerá a salvo esta vez. Después de que papá y los demás se fueron a hablar, me puse uno de mis vestidos y salí a tomar un poco de aire. En el momento en que abrí la puerta, vi 3 figuras familiares de pie en el pasillo. Eran los niños con los que siempre jugaba, y los que papá había estado considerando adoptar. George también estaba allí. Clyde no. Martin Wright sonrió y se acercó. Tam, escuché que estás eligiendo un hermano. Entonces, ¿quién es? Trevor Flintstone lo interrumpió. ¿Quién más podría ser? Tiene que ser George. Todo el mundo sabe que ella no se le despega. Siempre le guarda lo mejor a él primero. George solo me miró con indiferencia, actuando como un adulto. Realmente no recuerdo los últimos años. Solo recuerdo haber jugado con Ariana, pero si los adultos lo han decidido, te cuidaré. Mamá soltó una risa fría. En la vida pasada, ese mocoso fingió tener amnesia y se pegó a Ariana mientras disfrutaba de todo lo que hacías por él. Al final, te dejó con el corazón roto durante muchísimo tiempo. ¡Qué pesado! Miré la expresión indiferente de George. Si mamá no me hubiera advertido, probablemente le habría creído de nuevo. En el pasado, solía confiar mucho en él. Realmente pensé que le gustaba ser mi amigo. Todavía recordaba mi cumpleaños de hace 3 años. Reunió a todos los niños para cantarme el cumpleaños feliz, con los ojos brillantes mientras decía, Tam, te protegeré para siempre. En ese momento, me conmovió tanto que casi lloré. Desde entonces, lo seguí a todas partes. Nunca imaginé que en realidad siempre había preferido jugar con Ariana. Solo había sido amable conmigo por mi papá. Y ahora, solo fingía tener amnesia para poder decir abiertamente que le gustaba estar con Ariana, mientras aceptaba cuidarme para que papá lo adoptara. Como si las cosas fueran tan simples. ¡Qué egoísta! Me contuve de desenmascararlo y pensé que lo dejaría disfrutar 2 días más. Honestamente, tenía muchas ganas de ver la expresión de su cara cuando escuchara el anuncio de papá en persona. Al verme callada,
Martin me dio un codazo en el hombro. Entonces, ¿a quién elegiste? Dije con calma. Se enterarán en 2 días. Me di la vuelta para irme, pero la voz de Trevor sonó detrás de mí. George, definitivamente te eligió a ti. ¿Recuerdas cuando tuviste fiebre? Tam corrió bajo la lluvia para traerte medicina y terminó empapada. ¿Te trata tan bien? ¿De verdad? George sonrió con suficiencia, claramente complacido. No sabía que le importaba tanto. Algo me pinchó en el pecho y los ojos me ardieron al instante, pero me obligué a no llorar. Todos por aquí sabían que me gustaba estar cerca de George. Aunque los otros niños se burlaban de mí por ser su sombra, no me importaba. Había perdido a mi mamá cuando era pequeña y papá siempre estaba fuera en misiones. George era el único que me defendía cuando otros niños me molestaban. Así que, cuando se convirtió en mi amigo, fui muy feliz. Me dije a mí misma que sería extra buena con él. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez solo era amable conmigo por quien era mi papá. «Tamsen, espera», gritó George. Me di la vuelta y lo vi caminar hacia mí, sosteniendo una de las muñecas de Ariana. «Sé que me elegiste», dijo. «Seré tu hermano, pero espero que no interfieras cuando pase el rato con Ariana». Lo miré seriamente. «¿No perdiste la memoria? ¿Cómo estás tan seguro de que te elegí?» George frunció el ceño. «Todo el mundo dice que te gusta más pasar el rato conmigo. ¿A quién más elegirías?» Una ola de ira surgió dentro de mí, así que siempre supo cuánto me importaba. Y, sin embargo, seguía tratando mis sentimientos de esta manera. «No te preocupes, ya no me aferraré a ti. Puedes pasar todo el tiempo que quieras con Ariana». Honestamente, supuse que si supiera que elegí a Clyde, probablemente se pondría aún más feliz. George se quedó helado por un momento, claramente sorprendido por lo fácil que accedí. Me di la vuelta y seguí caminando. Instintivamente extendió la mano para agarrarme, pero de repente la bicicleta de un niño vino tambaleándose directamente hacia mí. La rueda golpeó mi pierna y caí pesadamente al suelo. Mis palmas rasparon contra el áspero concreto, lastimándome la piel. Ariana saltó de la bicicleta asustada, con la voz temblorosa y llena de lágrimas mientras corría hacia mí. «Tam, lo siento, no quise golpearte». Antes de que pudiera decir algo, la voz de mamá explotó en mi cabeza. «Esa pequeña actriz. La última vez, ella también agarró tu columpio primero, y luego lloró como si tú la hubieras molestado. Ese tonto de George le creyó todas y cada una de las veces». Efectivamente, al ver a Ariana al borde de las lágrimas, George se ablandó de inmediato. «Está bien, Ariana. Fue solo un accidente. Tam no te culpará». Ayudó a Ariana a levantarse y luego se volvió hacia mí con una mirada de molestia. «Es solo un rasguño. No hagas un drama de esto». Mi brazo ardía de dolor mientras me obligaba a ponerme de pie, conteniendo las lágrimas. Ariana sorbió por la nariz. «Tam, de verdad lo siento. No estaba prestando atención mientras manejaba. ¿Qué tal si me castigo a mí misma para compensártelo?» Ariana levantó la mano como si estuviera a punto de darse un golpe, pero George la detuvo rápidamente. Me lanzó una mirada de enfado. «Tamsen, ella ya se disculpó. ¿Puedes dejar de hacer un drama de todo esto?» Mamá se enojó aún más en mi cabeza. «Esa mocosa. Mi niña no ha dicho ni una sola palabra, y todo este asunto es solo esa pequeña actriz montando un espectáculo. Cariño, no dejes que esto pase de nuevo». Siempre había escuchado a mamá, así que levanté la mano y aparté a Ariana con firmeza. Luego miré a George. Así es como se ve hacer un drama. Mi mamá me enseñó eso. Sentada en el suelo, Ariana estaba completamente atónita. George estaba igual de sorprendido. Un destello de ira apareció en su joven rostro. «Tamsen, tú». Entonces lo aparté a él también. Así es como se ve cruzar la línea. Desde que lo conocía, siempre había estado de acuerdo con lo que él quería. Nunca me había defendido. Ese único movimiento lo desconcertó por completo. George me miró incrédulo, su rostro rojo de ira. «Bien, bien, tienes agallas. Solo no te arrepientas de esto más tarde. Ariana, te llevaré a la enfermería». Mamá se burló fríamente. «Ni una palabra amable para ti, ni siquiera cuando estás lastimada. Sin embargo, está preocupado por la que te chocó. Si de verdad metieras a alguien así en tu familia, ahí es cuando te arrepentirías. Oh, mi pobre niña. Eso debe doler mucho». Miré hacia abajo a mis palmas raspadas y adoloridas, y el dolor que había estado aguantando finalmente se desbordó. Cada vez que me lastimaba antes, George entraba en pánico, deseando poder quitarme el dolor. Tal vez esa preocupación no había sido del todo falsa. Pero ahora, ni siquiera veía mis heridas.
Todo lo que le importaba era proteger a Ariana. Incluso si realmente se convirtiera en mi hermano, probablemente todo terminaría en una gran tristeza una vez más, tal como dijo mamá. Me limpié las lágrimas y fui a la enfermería para que una enfermera me tratara los rasguños de las manos. Un par de enfermeras estaban reunidas junto a la ventana, mirando hacia el patio de recreo. Curiosa, yo también miré. Ariana y George estaban escondidos detrás del aro de baloncesto, susurrándose el uno al otro. Entonces, Ariana tiró de su manga, haciéndose la linda. George, si Tam se entera de que fingiste perder la memoria solo para poder pasar el rato conmigo, definitivamente se enfadará. George le alborotó el pelo de forma casual. ¿Y qué si se enfada? De todos modos, yo le gusto más a ella. Incluso si finjo no recordar, ella seguirá viniendo a suplicar para ser mi amiga. En tus sueños, saltó mamá en mi cabeza. Mi niña no te eligió a ti esta vez. Solo espera hasta el anuncio. No serás tan engreído entonces. Arrugué la cara de disgusto mientras me aferraba la mano vendada y regresaba a clase. De repente, estallaron gritos en el patio de recreo. Unos chicos mayores están causando problemas. Vayan a buscar a un profesor. Todo el lugar se sumió en el caos. Instintivamente intenté correr, pero uno de los chicos mayores chocó contra mí, tirándome al suelo. Un palo de escoba en su mano se acercó peligrosamente hacia mí. Aunque había aprendido algunos movimientos de defensa personal de papá, todavía era pequeña y no lo suficientemente fuerte. Cuando vi que George se dio cuenta de la conmoción, grité, «George, ayúdame». Estaba a punto de acercarse, pero Ariana lo agarró del brazo con fuerza. «George, tengo miedo. No vayas, ¿vale?» Ese momento de duda fue suficiente para que el palo de escoba golpeara mi brazo, lastimando mi herida recién vendada. La marca se notó rápido, y el dolor hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Esto es indignante. La amnesia fingida de ese mocoso también ha borrado su conciencia. Después de todo lo que has hecho por él, simplemente se queda ahí y deja que te lastimen. Echaba humo mamá. Apenas podía sostenerme en pie, pero forcé un último grito. «George, me duele. Por favor, ayúdame». Antes de que pudiera terminar, Ariana gritó de repente. Otro chico mayor había corrido hacia ellos. George de inmediato tiró de Ariana para ponerla detrás de él, y sin mirar atrás, salió corriendo con ella. Vi cómo desaparecían sus espaldas, con un dolor en el pecho como si me estuvieran rompiendo el corazón. Incluso si ya no le gustaba jugar conmigo. Habíamos crecido juntos. Cuando las cosas se ponían difíciles, ¿por qué ni siquiera me ayudaba? De repente, alguien llegó corriendo y alejó al chico mayor de mí rápidamente. Clyde me puso de pie y me protegió mientras me apresuraba hacia el edificio de la escuela. «Vámonos». Para cuando los profesores llegaron y disolvieron el conflicto, yo todavía estaba conmocionada. Sentada junto al macizo de flores, me di cuenta de que su manga se había rasgado durante el caos, revelando una marca debajo. «Tu brazo», dije en voz baja. Se bajó la manga rápidamente. «No es nada. Bebe un poco de agua». Le di las gracias en voz baja, sintiendo una calidez creciendo en mi pecho. El incidente llegó rápidamente a oídos de papá. Estaba muy molesto y fue directo a hablar con las familias de esos chicos. La familia Rogers castigó de inmediato a Ariana en su casa como reprimenda y hasta envió una caja de chocolates importados como disculpa. Esa noche, George vino a verme, pero claramente no quería estar allí. Dejó una bolsa de bocadillos sobre la mesa. «Tamsen, lo que pasó hoy no fue culpa de Ariana», dijo. «¿Por qué hiciste que la castigaran?» Levanté mi brazo vendado. «Mira con atención». George se quedó paralizado por un segundo. Luego argumentó. «Pero estás bien, ¿no? Todo el mundo sabe que tu papá te consiente, así que alguien te habría ayudado de todos modos. Pero Ariana solo me tiene a mí para protegerla», añadió. «Tú también lo viste. Casi la golpean hoy. Por favor, deja de ir en contra de ella todo el tiempo. ¿De acuerdo? Ve a hablar con tu papá y haz que su familia deje de castigarla. De lo contrario, no aceptaré ser tu hermano». Sonaba completamente seguro, como si estuviera seguro de que yo cedería. «¡Qué descarado!», espetó mamá. Ahora estaba completamente decepcionada de él, así que ni siquiera quería discutir. «Tengo tarea que hacer. Deberías irte». Mientras el ama de llaves lo acompañaba a la salida, gritó enojado. «Tamsen, te arrepentirás de esto». Al día siguiente, papá organizó una animada reunión en el salón militar e invitó a todos los niños. Me puse mi vestido floral favorito y entré, solo para sorprenderme de ver a Ariana allí también. Se suponía que estaba castigada, y sin embargo estaba aquí con un vestido nuevo,
haciéndome muecas con aire de suficiencia. George debe haberla sacado. Es gracioso como nunca llegó tan lejos por ti en la vida pasada, dijo mamá, burlándose. Cuando George me vio, de inmediato se dio la vuelta y empezó a reírse a carcajadas con Ariana a propósito. Los otros niños susurraban entre ellos. ¿Por qué George ignora a Tams? ¿Ahora se junta con Ariana? ¿A Tams no es a quien más le gusta George? Definitivamente lo va a elegir como su hermano, ¿verdad? Los susurros seguían llenando el salón como un zumbido constante, y yo sentía cada uno de ellos sobre mi piel como pequeñas agujas. Definitivamente lo va a elegir a él. ¿A quién más podría elegir? Era casi cómico lo predecible que todo el mundo me consideraba. Como si llevara una etiqueta pegada en la frente que decía, propiedad de George Greenberg. Me senté erguida en mi silla y crucé las manos sobre las rodillas. Papá aún no había hecho el anuncio. Quedaban unos minutos, y decidí usarlos bien. Observar. George se inclinó hacia Ariana y le susurró algo al oído. Ella soltó una carcajada de esas que suenan ensayadas, y luego miró hacia donde yo estaba, solo para verificar que yo lo había visto. Lo había visto. Pero lo que ella no sabía era que ya no me dolía de la misma manera. Mamá me había dado algo que ningún golpe ni ninguna traición podía quitarme. Contexto. Y el contexto lo cambia todo. ¿Sabes qué es lo más interesante de observar a alguien que te subestima? Pensé. Que actúan sin filtro. Te muestran exactamente quiénes son. George volvió a mirarme de reojo. Supongo que esperando verme con los ojos húmedos o mordiéndome el labio, como solía hacer cuando él me ignoraba. En cambio, me encontró mirándolo con una calma que claramente no esperaba. Por una fracción de segundo, algo cruzó su cara. No era incomodidad exactamente. Era más bien la expresión de alguien que estira la mano para tomar algo que siempre ha estado ahí, y de repente no lo encuentra. Bien. Papá se puso de pie y la sala se fue silenciando. Era imponente cuando quería hacerlo, con esa espalda recta de soldado y esa voz que no necesitaba alzarse para ser escuchada. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó. Como muchos de ustedes ya saben, llevo tiempo considerando ampliar nuestra familia. Hoy haré oficial esa decisión. Sentí que varias cabezas giraban hacia mí. Martin me lanzó una sonrisa nerviosa desde el otro lado de la mesa. Trevor prácticamente no podía quedarse quieto en su silla. Y George se estiró ligeramente hacia adelante, con una sonrisa pequeña y segura en las comisuras de los labios. Era la sonrisa de alguien que ya sabe el resultado de un examen porque robó las respuestas de antemano. Disfrútala, pensé. Te quedan aproximadamente 30 segundos. La persona que se unirá a nuestra familia como hijo adoptivo es... Papá hizo una pausa breve, mirando a los niños uno por uno. Clyde Muller. El silencio que siguió fue de esos que pesan. Luego llegaron los murmullos, primero suaves, luego más agitados. Vi a Martin abrir la boca sin emitir sonido. Vi a Trevor fruncir el ceño como si hubiera escuchado mal. Y vi a George. La sonrisa desapareció de su cara tan rápido que casi podía escuchar el sonido. Sus ojos me buscaron de inmediato, incrédulos, como exigiendo una explicación. Pero yo simplemente aparté la mirada con suavidad, como si nada de extraordinario estuviera ocurriendo, y busqué a Clyde con los ojos. Estaba de pie junto a la pared, un poco apartado del grupo, con esa expresión suya que siempre parecía decir que el mundo entero era una molestia que apenas toleraba. Cuando papá pronunció su nombre, no reaccionó de inmediato. Parpadeó una vez, luego dos, como si estuviera procesando la información con cuidado antes de aceptarla. Entonces caminó hacia el frente de la sala con paso tranquilo y se paró junto a papá. No sonrió para la audiencia ni hizo ningún gesto dramático. Solo dijo, en voz baja pero clara, «Haré lo que pueda». Papá soltó una carcajada genuina y le puso una mano en el hombro. «Con eso me basta». Mamá suspiró suavemente en mi cabeza. Era el tipo de suspiro que hacía cuando algo salía bien. «Así me gusta, cariño. Esta vez empezaste bien». Pero la noche no había terminado. Porque Ariana, que hasta ese momento había estado callada con una expresión de confusión pintada en la cara, de repente recuperó la voz. Se inclinó hacia George y le dijo algo que yo no pude escuchar, y George se puso de pie. «General Whitmore», dijo, con una educación tan impostada que casi resultaba ofensiva. «Con todo el respeto, ¿está seguro de su decisión? Clyde y Tamsen siempre han chocado. Y yo también aprecio mucho a Tamsen. Estaría feliz de ser parte de su familia». Varios adultos en la sala murmuraron apreciativamente. Era una actuación perfecta. El niño generoso, preocupado por el bienestar de su amiga.
Si yo no supiera lo que sabía, hasta yo lo habría encontrado conmovedor. Papá lo miró con atención. Te lo agradezco, George. Pero Tamsen tomó su decisión. Y en esta familia, aprendemos a respetar las decisiones de los demás. La mandíbula de George se tensó apenas un segundo. Luego asintió y volvió a sentarse. Mamá, pensé internamente. ¿Siempre fue tan transparente y yo simplemente no quería verlo? Siempre, respondió ella sin vacilar. Pero eso no es culpa tuya. Cuando a alguien nos importa, le prestamos nuestra mejor interpretación. Él lo sabía y lo usó. Después del anuncio, la sala se dividió en pequeños grupos. Los adultos felicitaban a papá. Los niños procesaban la noticia cada uno a su manera. Me escabullí hacia el jardín lateral, que a esa hora estaba casi desierto, y me senté en el borde de la fuente de piedra. No tardó mucho. Escuché sus pasos antes de verlo. George apareció por el pasillo cubierto, con las manos en los bolsillos y esa expresión suya que mezcla arrogancia con algo que casi parecía herido. Tamsen. George. Se quedó de pie a un par de metros, como si la distancia fuera un punto de negociación. ¿Puedo preguntar por qué? Ya lo sabes, dije. No, no lo sé. Se pasó una mano por el pelo. Pensé que éramos amigos. Pensé que me importabas. Lo miré en silencio por un momento. Había algo extraño en verlo así, sin la armadura de la indiferencia que había llevado todo el día. Pero mamá ya me había enseñado a distinguir entre la vulnerabilidad real y la vulnerabilidad estratégica. George, me pediste que convenciera a papá para que levantara el castigo de Ariana, y me dijiste que si no lo hacía, no aceptarías ser mi hermano. Hablé despacio, sin alzar la voz. ¿Eso suena como alguien a quien le importa su amiga? Abrió la boca, la cerró. Eso fue diferente. Ariana estaba sufriendo y tú. Y yo tenía el brazo abierto y sangrando, completé por él. Y no me preguntaste cómo estaba ni una sola vez. El silencio que siguió fue distinto al del salón. Ese había sido un silencio de sorpresa. Este era el silencio de alguien que no encuentra el argumento que necesita. Escucha, dijo finalmente, con la voz más baja. Sé que hoy me comporté mal, pero somos amigos desde hace años. ¿Un mal día borra todo eso? Y ahí está, pensé. El argumento definitivo. La deuda emocional. Me puse de pie y me sacudí el vestido con suavidad. No borra nada, George, pero sí me dice quién eres cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso también importa. Empecé a caminar de regreso al salón. Detrás de mí, escuché que daba un paso hacia adelante. Tamsen. Su voz tenía ahora una dureza nueva, como la de alguien que abandona la negociación y pasa a la amenaza. Si crees que Clyde Muller va a cuidarte como yo lo habría hecho, te vas a arrepentir. Me detuve un segundo, sin girarme. Tal vez, dije. Pero al menos no tendré que adivinar de qué lado está. Y seguí caminando. Mamá no dijo nada. No hizo falta, pero sentí algo cálido en mi pecho, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera caminando en la dirección correcta. Lo que no sabía era lo que George estaba dispuesto a hacer para demostrar que yo me había equivocado. Las semanas que siguieron al anuncio fueron como aprender a vivir en una casa que de repente tiene una habitación nueva. Clyde se mudó con nosotros un martes por la mañana con una mochila, una caja de libros y ninguna pregunta innecesaria. No intentó ganarse mi simpatía con gestos exagerados ni llenó los silencios con conversación forzada. Simplemente apareció. Y de alguna manera, eso lo hacía más fácil que si lo hubiera intentado con todo. La primera mañana, cuando bajé a desayunar, encontré mi botella de agua sobre la mesa, ya llena, junto a mis vitaminas alineadas en orden. No había nadie en la cocina. Pregunté al ama de llaves si ella las había puesto. No, señorita Tam. Fue el joven Muller. Salió a correr antes del amanecer y cuando volvió las preparó él solo. Dijo que usted siempre se olvida de tomar agua antes del entrenamiento. Me quedé mirando la botella un momento. ¿Lo ves?, dijo mamá con suavidad. Eso es lo que hace alguien que presta atención de verdad. Sin aplausos, sin testigos, solo lo hace. Comencé a prestarle más atención a Clyde después de eso. No de manera obvia, sino de la forma en que uno empieza a notar patrones que siempre estuvieron ahí. Notaba que siempre elegía sentarse donde pudiera ver la puerta. Que cuando caminaba conmigo en el pasillo del colegio, siempre se ponía del lado del tráfico. Que cuando yo decía algo, él no respondía de inmediato, sino que esperaba un segundo, como si estuviera pensando si lo que iba a decir valía la pena ser dicho. Era exactamente lo opuesto de George, que siempre hablaba primero y pensaba después. O no pensaba en absoluto.
Hablando de George, no tardó en hacer su siguiente movimiento. Fue durante el entrenamiento combinado de las familias militares. Una tarde de miércoles en que el calor aplastaba el patio de ejercicios. Los niños competíamos en relevos por equipos. Papá observaba desde las gradas con otros oficiales. Todo parecía normal, hasta que llegué a la línea de salida para mi tramo y vi que mis cordones estaban desatados de una manera particular, no suelta por descuido, sino enredada con el de la zapatilla izquierda, el tipo de nudo que hace caer a alguien a mitad de carrera. Miré alrededor. Ariana estaba demasiado lejos. Pero George, que acababa de terminar su tramo, pasó junto a mí con una sonrisa pequeña y casual que duró exactamente un segundo. No dije nada. Me agaché, deshice el nudo con calma y esperé mi turno. Bien hecho, murmuró mamá. Guárdalo, todo suma. Empecé a guardar cosas, no de manera obsesiva ni amarga, sino estratégica. Cada pequeño sabotaje, cada comentario que George dejaba caer frente a otros niños, cada vez que Ariana accidentalmente derramaba algo sobre mis cosas, o se olvidaba de entregarme un mensaje de papá. Lo guardaba todo con la misma calma con que Clyde preparaba mis vitaminas cada mañana. Sin testigos, sin aplausos. Fue Clyde quien lo notó primero. Una tarde, mientras estudiábamos en la biblioteca de la casa, levantó la vista de su libro y dijo, sin preámbulo, «George Greenberg te está creando problemas». No era una pregunta. «Lo sé», dije. «¿Qué planeas hacer?» Lo miré. Era una pregunta directa, sin juicio, sin el tono protector condescendiente que usaría alguien que quiere rescatarte. Era la pregunta de alguien que quiere saber el plan para poder ayudarte mejor. «Todavía lo estoy pensando», admití. Clyde asintió y volvió a su libro. Pero un momento después lo cerró y dijo, «El torneo juvenil interdistrital es en 6 semanas. Los equipos se forman la próxima semana. George va a intentar quedarse con el capitanato del equipo mixto. Si lo consigue, tendrá visibilidad frente a todos los comandantes, tu papá incluido». Lo miré con atención. «¿Cómo sabes eso?» «Porque lleva 3 semanas entrenando con los chicos mayores a escondidas. Y porque la señorita Sutton habló con la coordinadora del torneo en privado la semana pasada». Hizo una pausa. «Escucho cuando la gente cree que no hay nadie escuchando». Sentí que algo encajaba en mi cabeza como una pieza de puzzle. «¿Y tú? ¿Qué sabes del torneo?» «Sé que el capitán del equipo mixto necesita demostrar liderazgo en 3 pruebas distintas, no solo en la prueba física. Una de ellas es resolución de conflictos. Otra es coordinación de grupo bajo presión». Me miró directamente. «Tú eres mejor que él en ambas. Siempre lo has sido. Solo que nunca te lo has creído del todo». No supe qué decir. Clyde no era de los que daban cumplidos por costumbre, lo cual hacía que ese en particular pesara diferente. «¿Estás diciendo que debería presentarme para capitana?», dije despacio. «Estoy diciendo que si no lo haces, alguien menos calificado ocupará ese lugar y usará esa plataforma para hacerte quedar mal frente a personas que importan». Recogió su libro. «Pero es tu decisión». Esa noche no pude dormir bien. Me quedé mirando el techo con los ojos abiertos, pasando por los últimos meses en mi cabeza como si hojeara un álbum. La voz de mamá al principio, la mirada de indiferencia de George, la bicicleta de Ariana, la sangre en mis palmas, la sonrisa segura de George antes del anuncio que no salió como esperaba, el nudo en mis cordones. Y Clyde. Clyde y su botella de agua. Clyde y su manga rasgada cubriendo una cicatriz que no quería explicar. Clyde diciendo, «Escucho cuando la gente cree que no hay nadie escuchando». «Mamá», pensé en la oscuridad, «¿cómo supo elegirte en otra vida si en esta apenas me habla?» Ella tardó más de lo habitual en responder. Cuando lo hizo, su voz era más suave que de costumbre. «Porque algunas personas no necesitan conocerte bien para saber qué tipo de persona eres. Te observan, y cuando ven injusticia, actúan. No para que los veas, solo porque no pueden quedarse quietos». Me giré en la cama y cerré los ojos. Al día siguiente, fui a ver a la coordinadora del torneo y puse mi nombre en la lista para el proceso de selección de capitanes. No se lo dije a nadie, ni a papá, ni a Martin, ni a Trevor. Solo Clyde lo sabía, porque cuando bajé al desayuno esa mañana, él levantó la vista brevemente y asintió una sola vez, como si ya lo hubiera dado por hecho. Empezamos a prepararnos en silencio, de madrugada, antes de que el resto de la casa despertara. Él cronometraba mis pruebas de coordinación con un reloj que había pertenecido a su padre. Yo repasaba los reglamentos del torneo y marcaba cada punto débil que George tendría en las pruebas de liderazgo. No hablábamos mucho, no hacía falta.
Lo que ninguno de los dos sabía era que George también nos observaba, y lo que George no sabía era que yo ya lo sabía. Fue mamá quien me lo confirmó, una noche mientras repasaba mis notas. Cariño, hay alguien que te vigila desde el jardín cada vez que entrenas con Clyde. Levanté la vista de mis papeles. Lleva haciéndolo 4 días. Está tomando notas de tus tiempos, de tus rutas, de tus puntos débiles. Cerré el cuaderno con cuidado. Entonces que vea lo que quiero que vea, dije. Mamá soltó una risa suave y cálida. Era la risa de alguien que reconoce a su propia hija. Ahí está mi niña, dijo. La misma de siempre. La misma que siempre fue más inteligente que él, solo que antes no lo sabía. Y en ese momento, de la misma manera en que todo había comenzado, con un golpe inesperado que me dejó sin sentido, y la voz de mamá abriéndose paso entre la oscuridad, entendí que esto no era una historia sobre George ni sobre Ariana. Era una historia sobre mí aprendiendo a escucharme a mí misma. Y esta vez, al contrario que en la vida pasada, no iba a callar. El día de la selección de capitanes amaneció nublado, con ese tipo de cielo gris que parece estar esperando que algo suceda. Llegué al patio de evaluación con 5 minutos de anticipación. Clyde caminaba 2 pasos detrás de mí, con las manos en los bolsillos y esa expresión suya que el mundo entero leía como indiferencia pero que yo ya había aprendido a descifrar. Era concentración. George ya estaba allí. Estaba rodeado de 3 chicos del grupo de los mayores, riendo con esa soltura calculada de quien sabe que lo están mirando. Cuando me vio llegar, algo cruzó su cara. No era sorpresa exactamente. Era el reconocimiento de alguien que de repente entiende que el tablero tiene una pieza más de las que contó. La coordinadora, la señora Aldrich, explicó las 3 pruebas frente a todos los candidatos: resistencia física en circuito cronometrado, resolución de un conflicto simulado entre miembros del equipo y coordinación grupal bajo presión con variables imprevistas. Los capitanes serían evaluados en las 3. El puntaje era acumulativo. George levantó la mano antes de que terminara. ¿Podemos saber quiénes son todos los candidatos? La señora Aldrich leyó la lista. Cuando pronunció mi nombre, escuché a Ariana, sentada en las gradas con la señorita Sutton, soltar un sonido pequeño de fastidio. George me miró. Esta vez no sonrió. La prueba física fue primero. Semanas de entrenamiento antes del amanecer se tradujeron en algo simple. No cometí errores. No fui la más rápida en el circuito, pero terminé sin pausas, sin tropiezos, con cada transición ejecutada de manera limpia. George fue más rápido en el tramo de velocidad, pero en el segmento de obstáculos cometió un error en la tercera valla, lo que lo obligó a repetir la secuencia. Perdió 4 segundos. Yo lo vi de reojo y no dije nada. La prueba de resolución de conflictos fue donde todo cambió. La señora Aldrich presentó el escenario: 2 miembros del equipo en disputa por un error durante una competencia. El candidato debía mediar, asignar responsabilidades y devolver la cohesión al grupo en menos de 8 minutos. George fue el primero en pasar. Habló mucho, usó palabras grandes, repartió culpas con aparente ecuanimidad. Pero cuando el actor que interpretaba al miembro más afectado hizo una pregunta inesperada sobre por qué no se le había consultado antes de la decisión, George respondió con autoridad descendente. Básicamente, porque yo soy el capitán y tú sigues mis instrucciones. Varios evaluadores tomaron notas sin levantar la vista. Cuando me tocó a mí, hice lo contrario. Empecé por escuchar. Dejé que los 2 actores hablaran sin interrumpirlos. Luego hice 3 preguntas específicas, no para demostrar que sabía la respuesta, sino para que ellos llegaran a ella solos. Al final del ejercicio, los 2 actores habían acordado una solución que partía de sus propias palabras. La señora Aldrich cronometró el cierre. 5 minutos y 40 segundos. Escuché a uno de los evaluadores decir algo en voz baja a otro. No pude oírlo completo, pero sí una palabra. Natural. La tercera prueba era coordinación grupal con variables imprevistas. Se formaron equipos de 4 al azar. A mitad de la prueba, la señora Aldrich introdujo el elemento sorpresa. Uno de los miembros del equipo quedaba fuera de acción, y el capitán debía redistribuir funciones en tiempo real sin detener la ejecución. En el equipo de George, el miembro que quedó fuera era el más fuerte físicamente. George tardó casi 1 minuto en reorganizarse, y durante ese tiempo el equipo perdió coordinación. Terminaron la prueba, pero con 2 penalizaciones. En mi equipo, el miembro que quedó fuera fui yo misma. La señora Aldrich lo hizo a propósito, claramente. Vi a George sonreír desde el costado cuando escuchó el anuncio. Me detuve 2 segundos.
Luego llamé a cada miembro por su nombre. Les asigné funciones específicas basadas en lo que había observado de ellos durante los 20 minutos previos, y me coloqué en el rol de coordinadora en lugar de ejecutora. El equipo terminó la prueba sin penalizaciones. Cuando la señora Aldrich leyó los puntajes finales en voz alta, el silencio que siguió fue el mismo que el del salón la noche del anuncio. El mismo peso, la misma fracción de segundo antes de que todo cambie. Mi puntaje acumulado era el más alto. George escuchó su nombre en segundo lugar, con una quietud que era peor que cualquier reacción visible. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia donde estaba la señorita Sutton. Ella tenía los labios apretados y miraba sus propias manos. Ariana lo buscó con los ojos, pero él no la miró. Me acerqué a la señora Aldrich a firmar los documentos de confirmación. Mientras lo hacía, escuché pasos detrás de mí. Era George. «Felicidades», dijo. La palabra sonaba como si le costara físicamente pronunciarla. Me giré. «Gracias». Nos miramos un momento. Había algo diferente en su expresión, algo que no le había visto antes. No era arrepentimiento todavía, pero era el principio de algo parecido, la comprensión de que había subestimado a la persona equivocada. «Tamsen», dijo en voz baja, «¿por qué no me dijiste que ibas a presentarte? ¿Me lo habrías preguntado a mí antes de presentarte tú?» Respondí. No contestó, porque los dos sabíamos la respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia donde Clyde esperaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y el reloj de su padre guardado ya en el bolsillo. No sonrió, pero cuando llegué a su lado, dijo en voz muy baja, sin mirarme. «Bien hecho». 2 palabras. Sin aplausos. Sin testigos. Exactamente como siempre. El torneo interdistrital llegó un sábado con cielo despejado y gradas llenas de uniformes. Los comandantes ocupaban la sección central, con sus caras entrenadas para no revelar nada. Papá estaba entre ellos, con las manos cruzadas sobre las rodillas y esa expresión suya que significaba que estaba observando todo. Yo era la capitana del equipo mixto del Distrito 4. George era el subcapitán. La señora Aldrich lo había asignado así, como parte del reglamento. El segundo puntaje más alto acompañaba al primero. Ninguno de los dos lo había pedido. Simplemente era así. Durante el calentamiento, George no me dirigió la palabra. Organizó su parte del grupo con eficiencia y silencio, como si hubiera decidido que si no podía ganar por encima de mí, al menos no iba a perder su dignidad por debajo. Lo respeté en silencio por eso. Las primeras 2 pruebas del torneo fueron bien. El equipo respondió. Los tiempos eran sólidos. La coordinación se mantenía. Clyde no competía ese día porque pertenecía a una categoría de edad distinta, pero lo vi en las gradas, con su libreta, tomando notas. No de mí, del equipo. Como si ya pensara en lo que podíamos mejorar para la próxima vez. El clímax llegó en la tercera y última prueba del torneo. La prueba de liderazgo en crisis, la que valía el doble de puntos. El escenario era una simulación de evacuación con obstáculos variables. El equipo debía completar 3 fases en orden, pero en la segunda fase se activaría un incidente crítico, no anunciado, que cambiaría las condiciones. Solo el capitán podía comunicarse con los evaluadores. El resto del equipo dependía únicamente de las instrucciones del capitán. Comenzamos bien. La primera fase fue limpia. Entramos en la segunda fase con el mejor tiempo acumulado entre todos los equipos del distrito. Entonces llegó el incidente crítico. La señora Aldrich anunció por el intercomunicador. «Capitana Whitmore, 2 miembros de su equipo han sido designados como incapacitados. Tiene 30 segundos para reasignar funciones y continuar. El reloj sigue corriendo». Los 2 miembros señalados eran los 2 más fuertes físicamente del equipo. Sin ellos, la fase final requería una redistribución completa. Sentí el peso de las gradas sobre mí. Sentí los ojos de papá. Sentí, en algún lugar detrás de todo eso, la voz de mamá callada, como si esta vez supiera que no necesitaba decir nada. Miré a mi equipo, caras tensas, esperando. Llamé a cada persona por su nombre. Les asigné funciones en orden de capacidad real, no de jerarquía. Le di a George, sin dudarlo, el rol más exigente del tramo final, porque era el más rápido y ambos lo sabíamos. Él me miró un segundo y luego asintió. 15 segundos, anunció el intercomunicador. Vamos, dije. Lo que sucedió en los siguientes 4 minutos fue de esas cosas que solo se entienden cuando se viven. El equipo funcionó. No perfectamente, no sin errores, pero con la coordinación de personas que confían en quien las dirige. George ejecutó su tramo sin cuestionarme.
El miembro más joven del equipo, que nunca había sido titular, completó su nueva función sin fallar una sola vez. Cruzamos la línea final con el segundo mejor tiempo general, pero con 0 penalizaciones. Éramos el único equipo sin penalizaciones en toda la competencia. Cuando la señora Aldrich leyó los puntajes finales frente a los comandantes, el Distrito 4 quedó en primer lugar. El aplauso de las gradas fue largo. Papá se puso de pie. Solo lo hacía cuando algo realmente le importaba. En el círculo del equipo, alguien me pasó el brazo por los hombros. Era Martin, con los ojos brillantes. Trevor gritó algo que no pude entender entre el ruido, y George, que estaba de pie a mi izquierda, extendió la mano. La miré. «Fuiste mejor capitana que yo», dijo. No había cálculo en su voz esta vez, solo la palabra limpia, sin ornamento. «Lo reconozco». Le estreché la mano. No le dije que lo perdonaba, porque el perdón no era lo que estaba en juego. Le dije algo distinto. «Cuando dejes de competir contra la gente que te quiere bien, vas a ser muy bueno, George». Se quedó mirándome un momento. Luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. No la sonrisa segura de quien ya sabe el resultado, sino la de alguien que acaba de aprender algo que no esperaba aprender hoy. Papá llegó hasta mí entre la multitud y me puso las manos en los hombros. «Estoy orgulloso», dijo. Solo eso. Pero en la boca de mi papá, esas 2 palabras equivalían a un discurso. Busqué a Clyde con los ojos. Seguía en las gradas, de pie, con la libreta cerrada ya bajo el brazo. Cuando nuestras miradas se encontraron, levantó el mentón apenas 1 centímetro. Yo hice lo mismo. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio y la botella de agua ya estaba sobre mi mesita de noche, me senté en la cama y esperé. «Mamá», dije en voz baja. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era distinta, más liviana, como si algo que había estado cargando durante mucho tiempo acabara de posarse en el suelo. «Estoy aquí, cariño». «¿Ya está? ¿Ya hice lo que tenía que hacer?» Una pausa larga. Luego, «Hiciste lo más difícil. No te vengaste. No te amargaste. Solo te elegiste a ti misma antes de que fuera demasiado tarde». Otra pausa. «En la vida pasada, nunca aprendiste eso. Te fuiste sin saberlo. Por eso volví. Para decírtelo una vez». Sentí que los ojos me ardían, pero no lloré. «¿Te vas a ir?», pregunté. «Siempre estaré, pero ya no necesitas que te diga qué hacer». Una calidez suave, como el sol en la nuca. «Ahora sabes escucharte a ti misma. Eso es lo único que vine a enseñarte». Y entonces su voz se fue apagando, no de golpe, sino como una canción que termina exactamente cuando tiene que terminar. Me recosté y miré el techo. La gente cree que la lealtad se demuestra en los momentos grandes, pero la verdad es que se construye en los pequeños, en una botella de agua sobre la mesa, en un paraguas bajo la lluvia, en alguien que actúa cuando no hay nadie mirando. Aprendí que no tenía que ser la más ruidosa para ser la más fuerte, que reconocer a las personas correctas a tiempo es una forma de inteligencia que nadie te enseña en los libros. Y que a veces, para encontrar el camino, primero tienes que perderlo todo en otra vida. Esta vez no lo perdí. Esta vez llegué a casa.